Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos para hablar de estos temas que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan, ya cumpliendo 4 años al aire. Y esto es a través de esta plataforma increíble como es Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que estamos también disponibles en las principales plataformas de distribución de podcast que se encuentran en el mercado. Quiero darle mi saludo muy especial a Emilia, la profe Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Feliz de estar hoy en un episodio muy especial que vamos a tener. Yo sé que te mueve las fibras el episodio que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, don Jole Restrepo desde Cajicá, Cundinamarca. Y solo falta encender el micrófono, ya, y No, listo. y se me ha perdido El botón. el botoncito. Nada, un placer siempre estar en Amigos TIC, más de 4 años en vivo. Qué bueno. Sí, así es. Desde alguno de sus latifundios favoritos, don Santiago Pinzón Galán, bienvenido. Arriba rating, aquí estamos felices, vamos por no solo 4, yo creo que unos 10, 15, 20, 50 años más, porque con la longevidad de Víctor todo es posible. Aquí estamos, un placer. Bueno, muy bien. Y quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro, en Santander. Hoy tenemos una invitada muy especial, como nos pasa en todos los episodios, afortunadamente. La maravilla de hacer este programa es que siempre estamos con gente que nos nutre muchísimo, de las cuales aprendemos bastante. Y hoy quiero y por eso el saludo, en el que hoy recibimos a Emilia como la profe Restrepo. Entonces yo quiero pedirle a la profe que nos haga los honores de presentar a nuestra invitada. Pues sí, hoy tengo el gran gusto y el gran honor de presentar a una mujer maravillosa, una verdadera líder, que es Camila Escobar. Arranco por allí. Camila es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes con maestría en administración y MBA de la Universidad de Harvard. Es la presidente de Procafecol y miembro directivo de juntas directivas de Corferias, BBVA y de la Andes Selección de la seccional Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Es reconocida como Rising Talent en Women's Forum y la tercera mujer con mejor reputación en el índice Merco de Colombia 2020. La verdad, esto es algo que no me sorprende. Estamos ante una líder increíble y es miembro de Women in Connection. Trabajó para la Federación Nacional de Cafeteros en los inicios de su carrera y a partir del 1 de octubre del 2018 ya asumió la presidencia de Procafecol, que tiene la licencia del uso de la marca Juan Valdez. Y antes de ocupar esta presidencia, pues Camila lideró la unidad de inteligencia de negocios y mercado de Belcorp y estuvo a cargo de proyectos de alto impacto en McKinsey durante mucho tiempo. De verdad que para mí es un placer, Camila, tenerte aquí. Qué felicidad, qué dicha. Es una persona que tengo en el corazón de verdad, una mujer, una mamá, una líder increíble que ha llevado pues lo conocemos más como Juan Valdez, la verdad, a un verdadero proceso de transformación, pero arranca con su dulzura, con su energía y tal vez la primera pregunta, Camila, es cuéntanos cómo ha sido este proceso de transformación desde el 2018, por dónde arranca y cómo vamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Para ti, Emilia, gracias por esa introducción tan generosa y bueno, espero que ahora más adelante tengamos la oportunidad de decir por qué para mí eres una gran profesora. Víctor, ¿cómo estás? Jole, Santiago, muchas gracias por esta invitación. Entonces, ¿por dónde empieza esta transformación? Y yo entro a Procafecol a finales del 2018, o a Juan Valdez, hablemos de Juan Valdez, a finales del 2018, y recibe una compañía que tiene
unos niveles muy altos de crecimiento y adicionalmente unos retos. Siempre crecer trae sus propios retos. Y mi primer objetivo fue pensar en qué teníamos, digamos, cuál era mi llamado, por qué estaba yo acá y un equipo directivo nuevo, y muy rápidamente me di cuenta que era llevar a cabo una transformación que en ese momento no se llamaba transformación digital, ni mucho menos, era básicamente una transformación cultural que pretendía y que pretende, aún porque sigue siendo vigente, llevar a esta compañía a su mayor potencial, llevar una compañía que es de 540,000 familias caficultoras a poder capturar el mayor valor, y lo puedo decir hoy con mucha transparencia, económico, social y ambiental en beneficio de sus grupos de interés. Y esa fue la tarea que asumimos en el 2018 y por eso nos montamos, y me acuerdo mucho cuando pasaba por los pasillos el día que entré a Procafecol y hablábamos desde ese día ya de una transformación que ha tenido pues obviamente una evolución, pero eso fue el primer llamado. Camila, espectacular, me uno a todos los pergaminos y a la profe Restrepo, a Emilia Falcao Restrepo, y es un lujo tenerte en la seccional de la Andy, ese mensaje de liderazgo empresarial con las mujeres y todo lo que está ocurriendo, campeona que tú seas esa representante. Muy concreto, ¿qué es lo más difícil? Porque lo dijiste muy bien, no es transformación digital, sino transformación. El digital se va a ir borrando, pero ¿cómo asimilar una transformación? Creo que lo primero es la apertura. Es la primera dificultad que tenemos, es que cuando las cosas van bien y están saliendo, como uno cree que tienen que salir y se están dando los resultados, y como les digo, era una compañía y es una compañía que está creciendo. Entonces creo que el primer reto cuando uno se enfrenta a una transformación es decir, bueno, hacer las cosas de una forma diferente va a poner en riesgo o va a mover el piso de lo que hago hoy en día, y eso tiene ciertos riesgos. Yo soy una convencida que los riesgos de una transformación traen muchos más beneficios que lo que uno puede perder. Eso es lo primero. Y en ese digamos, esa movida de piso, pues obviamente hacer una socialización, una idea común con toda la organización, pues es el reto que se genera más grande, porque la transformación no se hace desde un escritorio, la transformación se hace desde el día a día de las personas. Camila, en todo este proceso, pues hay algo como común, y es el cómo el consumidor, y estoy hablando básicamente durante la pandemia, cuéntanos un poco cómo enfrentaron ustedes toda esta época de la pandemia y si esto aceleró el proceso de transformación, si les dio un entendimiento distinto, cómo abordaron toda esta etapa. Buenísimo, porque además ahí sí me siento muy tranquila a hablar ya de transformación digital, porque digamos que la transformación cultural o empresarial pasa en todas las aristas, pero la pandemia, y como por ahí ustedes seguro lo conocen y han hablado en este podcast muchas veces, no hay mayor aceleración de la transformación digital que la pandemia. Y en nuestro caso no puede ser más cierto, y me encantaría contarles desde diferentes puntos de vista, y voy a empezar tal vez por el que es más atractivo para de pronto nuestros oyentes, que es la parte comercial. ¿Quién de ustedes pedía un capuchino por domicilio o por internet antes de la pandemia? No, nadie. Ninguno. Ni pensaba en eso. No. Exacto. Entonces, ese fue el primer reto cuando en marzo del 2020, ¿qué tal? Ya hasta se me va a olvidar el año, en marzo del 2020 nos enfrentamos a la pandemia, cerramos casi que la totalidad de nuestras tiendas. Voy a hablar del caso de Colombia, teníamos 330 tiendas andando y quedan 30 que teníamos codificadas con domicilios, porque, 13, de 330, 13 nos quedan operando. Y nos ponemos en este reto de decir, la gente no puede ir a nuestras tiendas, que es su segundo hogar y le fascina venir. La gente está preparando café en su casa, pero a veces pues, ni siquiera sabemos muy bien cómo se preparan los cafés. ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde entra clarísimo la transformación digital, pero como una herramienta para pensar cómo se le lleva el producto, el servicio, el valor que nosotros damos como compañía al consumidor final. Y aquí entra toda una transformación real de canales que empieza por e-commerce, domicilios propios,
fortalecimiento de otros domicilios y bueno, ustedes más que nadie conocen todo el andamiaje que se necesita para que esto funcione, pero tal vez lo más lindo es que es en un producto que no era naturalmente digital o que su comercialización no era naturalmente digital. Y esto no solamente pasa en Colombia, sino en muchos otros países del mundo. Y hoy en día el canal de e-commerce tiene unas metas muy claras que creemos que pueden acelerarse de manera muy importante a nivel global. Eso es lo primero a nivel, digamos, de canales comerciales. A nivel de forma de trabajar, también, porque entonces ya no trabajamos en las oficinas, nuestra organización, tengo que decir que es una organización bastante tradicional en la forma en la que trabajamos de lunes a viernes en la oficina todos, entonces nos reta en las herramientas que utilizamos, pero principalmente nos reta en la forma en la que trabajamos y nos montamos en una transformación de un modelo de trabajar ágil, en todo el sentido de la palabra, proyectos que se crean de manera ágil, empoderamiento, priorización, y esto es tal vez la segunda arista, digamos, mucho más en forma de trabajar, en la que la transformación digital es absolutamente evidente. Y obviamente, digamos que todo eso lleva a que nuestros procesos y principalmente los procesos se tengan que ajustar, tanto en los canales comerciales como en nuestro back office, etcétera, que nos lleva ya a embarcarnos formalmente en unos procesos, por ejemplo, de automatización, ¿no? De process automation. Entonces, este es un ejemplo y aquí yo creo que esta es la primera vez que Emilia me oye, digamos, este recorrido, porque cuando nos habíamos juntado, esto no había pasado, en el que la pandemia definitivamente aceleró nuestra transformación digital en muchas formas. Qué maravilla. Espectacular lo que está sucediendo. Camila, y volviendo a la gente y a la cultura, ¿cómo ha sido esa transformación? Porque claro, obviamente la pandemia ayudó, pero volverse, por ejemplo, una organización ágil, eso tiene que ver mucho con un cambio cultural muy fuerte, pero también, como lo mencionabas, cambio de procesos y muchas veces hay mucha resistencia. ¿Cómo desarrollaron como las habilidades, los skills para lograrlo y ese cambio cultural? Bueno, primero voy a aprovechar esta pregunta que me haces para darle las gracias a la organización por la apertura, por creer, porque claramente digamos que esto implica una confianza muy grande. Entonces quiero a todos los colaboradores de Procafecol, muchas gracias por haber creído y por estar creyendo en este proceso que estamos llevando a cabo. ¿Cómo se hace? Básicamente nosotros tuvimos una ayuda externa, principalmente para ayudarnos a entender, como lo entiendo, digamos, o como lo hemos adoptado en Procafecol, porque además esto se adopta de maneras diferentes, es que la agilidad tiene dos vertientes, una vertiente o dos pilares en los que trabajamos. Una es la vertiente cultural, en donde no se necesitan proyectos ágiles para que haya comportamientos ágiles, y esa es tal vez para mí la más valiosa. ¿Cómo lo hicimos? A partir de ejemplo, a partir de capacitación, a partir de educación y a partir de romper paradigmas. ¿Cuáles son los dos claves para mí que todavía estamos trabajando? La priorización, porque ser ágil implica renuncias, ser ágil implica equivocarse y saber priorizar rápidamente por dónde ir. Y segundo, el empoderamiento. Pero el empoderamiento no en papel, no en yo tengo un equipo súper empoderado y aquí todos trabajamos, sino en la realidad. Eso implica que vas a confiar tanto y empoderar tanto a las personas y a los equipos que les vas a dar la potestad de tomar decisiones que incluso se sientan un poquito incómodas. Cuando uno dice, uy, yo no estoy en esa reunión, ¿qué estará pasando? Pero confío absolutamente, empodero absolutamente, es cuando realmente hay una cultura ágil. Entonces, eso es lo primero, la cultura ágil. Y eso lo estamos trabajando, eso toma tiempo. Eso no les puedo decir, y con la mano en el corazón, que eso ya está hecho. No, eso pasa todos los días de mucho tiempo para realmente volvernos una cultura ágil. Y el segundo pilar es haber escogido diferentes proyectos como tal, proyectos ágiles, con un equipo ágil, con un equipo dedicado, en los que estamos aprendiendo la forma en la que Juan Valdés puede llevar a cabo proyectos ágiles. Y esto tal vez puede ser interesante para otras empresas porque uno se lee las descripciones de un proyecto ágil y entonces decíamos, uy, pero Dios mío, en este momento tan delicado, ¿cómo va a sacar 1 a 10 personas de su, no? ¿Cómo vas a hacer
sprints con personas que se salgan de su día a día. No, tal vez no. Entonces, más bien los pongo tanto tiempo de dedicación. Entonces, a unos los pusimos a un porcentaje de dedicación, a otros los sacamos y estamos aprendiendo cuál es la forma de trabajar proyectos ágiles que funciona en ProCafecol. Entonces, por ejemplo, les cuento una que a nosotros nos pasó y es ¿no? Yo cómo saco al financiero que tengo de su proyecto para irse a un proyecto 100% o cómo lo saco al 100% del día. Lo que nos dimos cuenta es que a veces sí es mejor, incluso para nosotros que no tenemos tantos recursos, dedicar a las personas porque efectivamente los proyectos pueden andar mejor. Nos dimos cuenta de la importancia del liderazgo en estos proyectos. Entonces, lo más chévere de los proyectos ágiles, que es este segundo pilar, es que estamos encontrando la forma de Juan Valdez de llevar proyectos ágiles. Y seguramente cada organización puede aplicar ese brand book o esas directrices de proyectos ágiles a sus organizaciones. Yo creo que hay que corregir a Camila de manera desafortunada. La profesora es ella. Creo que Emilia tiene ahora... Es que yo digo que esto sí es el caso exacto de que la alumna supera al maestro. Total, ¿o no? Profesoras, pero eso, mejor dicho, ese es el orgullo del maestro, ¿o no? No, sí. Total. Habló de liderazgo, habló de procesos, habló de cultura, habló de talento y de una clase magistral. Creo que Emilia tiene muy buena competencia de profesora. Yo lo que creo es que ella es de una generosidad conmigo, pero la que sabía era ella. No, Emi, yo no. Yo estoy aprendiendo, todavía aprendiendo. Gracias a todos por sus palabras, pero aquí vamos. Y además que lo que acabas de decir, Camila, es de un valor impresionante porque muchas organizaciones quieren ir al agilismo, pero no han encontrado el camino. Entonces, lo que hacen son proyecticos ágiles y con eso se sienten bien, pero llevar el agilismo a toda la organización, que lo que están haciendo ustedes es realmente de aplaudir. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Y en Ojo al Dato, ¿qué dato nos tiene don Joler Restrepo? Bueno, creo que una de internet y entré como enclavado, pero el dato son 80 vacantes que tiene un estudio internacional que llegó a Colombia, que se llama Folks, un estudio de animación, de efectos visuales, que hacen efectos visuales para Hollywood y para otras grandes producciones. Esa es la buena noticia, 80 vacantes. La mala noticia es que no hay talento para esas 80 vacantes. Hay un gap muy grande, una brecha muy grande del talento que tenemos en Colombia y tenemos que llevarlo a otro nivel, al igual que lo hemos hablado con desarrolladores, que necesitamos más desarrolladores, gente que eche código y que sepa de tecnología, pues está pasando lo mismo con el mundo creativo de la animación, de los efectos visuales, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande como país para lograr llenar estas vacantes que se van creando, que hay una gran oportunidad para los jóvenes ahí. Ojo al dato, 80. Naranja, hay que moverla, hay que aterrizar. Talento en cantidad de personas, ¿no? El déficit, sí. Bueno. Sí, es muy grande. Una inquietud que tenía para Camila y es, ¿cómo ves el rol de las mujeres precisamente en ese ejercicio de la transformación? ¿Qué nos puedes compartir que sea pues también muy insight de qué es llevar a la práctica ese liderazgo femenino para la transformación? Mira, yo soy una absoluta creyente de la diversidad y de la equidad y del valor que esto trae. Hay áreas, como las áreas, por ejemplo, de tecnología o las áreas digitales, que por su naturaleza tienen unas brechas muy amplias en la inclusión de mujeres, y en nuestro caso ha sido espectacular ver cómo con una, digamos, apuesta en firme. Se te puso en mute. Ay, perdón. En nuestro caso les decía que, por ejemplo, en el área de transformación digital había pocas mujeres y tuvimos una apuesta en firme de traer más mujeres y en particular una mujer de una seniority alto, y es maravilloso ver cómo se complementan las habilidades y se logran fortalecer los procesos. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, es la inclusión de mujeres, pero más allá de las mujeres, creo que es la diversidad, lo que realmente trae el valor para las compañías. Aún tenemos que hablar de equidad de género y de diversidad de género, porque es un hecho que no existe esa
digamos, esa participación equitativa. Yo tengo como una gran aspiración que algún día dejemos de hablar tanto de este tema, de la necesidad de incluir y sea algo mucho más natural. Ahorita tenemos la tarea de traerlos a la mesa, de hablar sobre el tema, de seguir mostrando los beneficios, las bondades de tener mujeres en nuestros equipos. Camila, ¿cuál crees que ha sido como ese principal desafío para poder llevar todo este proceso de transformación al interior de Juan Valdez? A ver, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Es ponerlo, tal vez, al principio de la agenda de todos. Esa ha sido la conversación que hemos tenido y ha sido espectacular, porque me acuerdo mucho, y tú conoces la persona que está liderando nuestra área de transformación digital, que es maravilloso, se llama Juan Diego Torrado, y nos ha tocado, digamos, con un equipo absolutamente abierto, joven, de todos modos llevar este tema a la agenda o al mismo nivel de importancia en la agenda de todos. Hoy en día lo es. Hoy en día te diría que nuestro CFO, nuestro CMO y toda la organización lo tiene como top en su agenda. Pero eso fue un reto, digamos. Y tal vez como la pregunta B, ya que Mauricio nos hace tanta falta, ¿cómo fue recibido esto? ¿Cómo fue recibido por la junta directiva en una organización de alguna manera como tan tradicional como tú lo decías? Pues, ¿cómo fue recibido todo esto? ¿Cómo el que no tengamos miedo a hacer pruebas, a explorar, a arriesgarnos, a equivocarnos? ¿Cómo te lo han recibido? Pues mira, nuestra junta es lo máximo porque, pues digamos, ya llevamos casi 3 años hablando de transformación, no particularmente de transformación digital, pero sí de transformación. Entonces, hoy en día, digamos que hacen preguntas difíciles, sobre todo de cara a el gran tema que yo veo en las juntas directivas, el gran miedo es qué es lo que vamos a arriesgar, ¿no? Eso hay que meter mucha plata y qué vamos a perder ahí, entendiendo que tienes un negocio en marcha que tienes que mantener ahí poquita plata. Entonces, esa es la gran, digamos, preocupación, pero han sido los más coequiperos en el sentido de, vamos, cuando ya entendemos que todos estos procesos lo que pretenden es tener apuestas rápidas y pequeñas o sea, es decir, acá no hay grandes inversiones de algo que uno diga, pues perdí el capital de Procafecol, sino por lo contrario, ir invirtiendo en la medida en que vas aprendiendo y si se van dando resultados inviertes más, han sido adelante con los proyectos y los primeros que nos han soportado en este camino. Camila, te hablo desde Socorro, que es el mayor productor de café en Santander, el 5º mayor productor en Colombia, y siempre está la inquietud de la comunicación hacia el pequeño productor cafetero. Hoy la transformación digital, ¿cómo sientes que ha servido en ese aspecto de la comunicación con esa enorme cantidad de familias que están involucradas en este negocio? Víctor, creo que esta puede llegar a ser mi pregunta preferida de nuestra charla de hoy. Mira, te voy a contar un ejemplo. Las asambleas, Procafecol, y para todos de pronto es importante empezar por acá. Procafecol es una empresa del gremio caficultor, es 94% de la Federación Nacional de Cafeteros, otro 3% de las empresas del gremio, y tenemos un 3% que está en manos de 18,000 cafeteros. 18,000 cafeteros. Nuestras asambleas anuales ocurrían pues todos los marzos y venía 1 o 2 caficultores, máximo. Ese era el número de caficultores que teníamos. La asamblea, por lo tanto, duraba 1 hora, 2 horas, se presentaban los resultados y digamos que con eso se tomaban las decisiones de gobierno corporativo para el resto del año. En este año asistieron más de casi 50 caficultores. Entonces vamos a decir, de 18,000 es poquito, ¿cierto? Pero viniendo de uno que venía a Bogotá, pues realmente es un montón. ¿Qué nos ha dado la transformación digital? La oportunidad de estar más cerca a ellos. Entonces, en la pandemia, no solamente hemos hecho, y esa asamblea ya duró, creo que 5 horas. Y 5 horas porque los cafeteros hacían las preguntas. Las preguntas no las hizo la Federación Nacional de Cafeteros.
el soporte que recibimos vino, la gente nos decía, fue un año muy difícil, fue un año de pandemia. Gracias por haber protegido nuestra marca. Y eso te quiero decir que como administrador de una marca como esta, pues es tal vez el mejor reconocimiento que se puede recibir. Y así como la asamblea, te doy la asamblea porque es un ejemplo muy concreto y realmente significativo, pero hemos tenido acercamientos con los diferentes comités departamentales en Santander. Estuve en la Universidad de Ocaña también dictando una clase de uno de los doctorados. Hacemos reuniones con mujeres cafeteras de las diferentes asociaciones por lo virtual. Entonces creo que la virtualidad nos ha dado esa oportunidad de ser más amplios en nuestra comunicación. Yo sigo creyendo que la profundización de las relaciones tiene mucho valor en lo personal, pero definitivamente la amplitud nos la ha dado y nos la ha regalado con el gremio la transformación digital. Fantástico. Jole. Sí, Camila, ustedes usan mucho el storytelling, narrar historias, contar las historias, y ahora tiene una campaña muy hermosa de mujeres cafeteras. Contanos un poquito sobre eso y qué viene más hacia el futuro, pues, en el tema de narrar esas historias de los cafeteros, de los consumidores y todo. Hoy les toca un punto maravilloso porque resulta que muchas empresas hacen storytelling para después hacer story doing. Y cuando nosotros llegamos a Procafecol nos dimos cuenta que el doing, es decir, las empresas buscan historias para después hacer realidad esas historias. Y en Procafecol nos dimos cuenta que el hacer ya estaba. Procafecol ya es una empresa que hace y que promueve acciones contundentes en lo social y lo ambiental, particularmente. Entonces, esas historias que tú ves es básicamente nuestro esfuerzo contundente y consciente de generar mayor impacto en las acciones que tenía Procafecol. En el caso de Mujeres Cafeteras, es por razones obvias, un proyecto absolutamente cercano a mi corazón y que de manera personal estoy invertida en él, obviamente, y viene de una historia de varios años, alrededor de 4 años, en los que Procafecol decidió apostarle a la mujer cafetera. Empezamos con unas pocas ediciones especiales, 1000 bolsitas que se ponían en una tienda Juan Valdés y que tenía y diferentes asociaciones. De hecho, nuevamente Santander fue una de ellas. La última que hicimos en el 2019 fue con Asomucavit, que es una asociación de mujeres de Biotá y Cundinamarca. Y tuvimos siempre un sueño. Y este sueño era de profundizar. Y con esto, hoy en día, ya tenemos el producto que tú ves y el producto que cuenta la historia, que es un producto de línea que va a estar en los principales supermercados del país y en las tiendas Juan Valdés todo el año. Yo me sueño con que sea un producto exportable, estoy segura que lo va a hacer, y que le da la posibilidad de tener este ingreso y esta apuesta contundente a la equidad de género en lo rural, todos los días del año a diferentes organizaciones y asociaciones de mujeres. Y de esta forma, no solamente se apoya la comercialización, sino que se apoya el bienestar 360 de ellas mismas, sus familias y sus comunidades, porque es un apoyo que no es solamente económico en lo comercial, sino que tiene todo, digamos, un 360 de fortalecimiento para ellas. Entonces, sí, es una historia hermosa de algo que ya hacíamos. Bueno, muy bien. ¿Y qué estará pensando en voz alta nuestra querida Emilia? Bueno, pues hoy estoy pensando el gran desafío al que se están viendo enfrentadas las empresas con la eliminación de los cookies de terceros por parte de Google. Es un verdadero llamado de atención para las empresas que aún confían en ellas para la segmentación. Y la verdad es que hoy hablamos que más o menos el mundo está teniendo que replantearse para conquistar el cómo conocer y definir una estrategia hacia el consumidor. Entonces, la verdad es que hoy más que nunca se va a requerir de una estrategia de datos avanzado, de analítica avanzada para lograr una segmentación diferente. Y el gran desafío es el cómo lograr ese equilibrio desde una protección óptima de la privacidad de las personas y la del consumidor. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto, pero es una gran apuesta, una gran novedad y sobre todo un desafío importante para muchos. Genial. Inclusive, construyendo sobre lo de Emilia, estaba mirando un libro que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, un libro que es reciente, la traducción obviamente,
The Age of Surveillance Capitalism, muy bueno. Qué belleza inglés. Gracias, para armar polémica, porque lo que acaba de decir Emilia es bastante difícil de manejar. El tema de privacidad, protección de datos, todo lo que está pasando, se lo recomiendo, lo está empezando a leer. No voy a leer el nombre de ella, mentira, se llama Shoshana Zuboff, no sé si así se diga el nombre, pero así es la autora. Y gracias, Emilia, porque ese punto cada vez es más sensible. Yo construyo sobre esto antes de que Víctor me regañe por una pregunta para Camila, y es, tú hablaste de ese viento de cola de la digitalización por el COVID, de lo que pasó y nos llegó, y hablaste de comercio electrónico. ¿Cuáles pueden ser las barreras que tú encuentres ahora en el comercio electrónico en Colombia o que ya viviste y que deberíamos estar superando? Bueno, hay una muy clara que nos está pasando ahorita. Yo creo que la primera era la confianza, ¿no? La confianza en los establecimientos, en el comercio electrónico. Por eso creo que definitivamente pues a la gente, pues a todos nos tocó un poco como confiar y creer. La principal para mí en Colombia tiene que ver con la flexibilización de opciones de compra. Y a esto, por ejemplo, me refiero con lo difícil que es, por ejemplo, generar opciones de suscripción. Les quiero contar que, digamos, como experiencia anecdótica, generar una suscripción en una página web en Colombia es súper difícil. En otros países del mundo se programa, se pone el pago recurrente, y en Colombia esto ha sido muy, muy complicado. Entonces, esas son barreras, digamos, que identifico en el día a día, ya cuando vas a hacer un programa amplio, que yo creo que necesitan la integración y la disrupción de la forma de trabajar entre las pasarelas de pago, los bancos, los comercios, el consumidor, para pensar un poquito de manera diferente. Esa es una en particular. Sí, eso tiene que ver justo con lo que estábamos hablando ahorita de la experiencia de ese consumidor. Y tiene que ver con temas de regulación, tiene que ver con el manejo de privacidad, y es parte de ese desafío. Sí, así es. Completamente de acuerdo. Y Camila, porque nos preguntabas quién se había pedido o quién había pedido un capuchino antes de la pandemia por domicilio y cuántos ahora. Pero, ¿cómo han trabajado? Porque si yo pido un domicilio y voy a hacer una cuenta mental, el capuchino me vale 6.000, por poner un precio. Luego el domicilio me puede valer otros 6.000 y luego no sé qué. Entonces, estoy pagando un montón por ese capuchino. ¿Cómo han trabajado ustedes eso para que el capuchino no me valga 2 veces, 3 veces lo que me vale en la tienda? Buenísimo, sí. Hemos trabajado obviamente en lo más importante para las personas cuando piden, y lo que mueve su decisión es 2 cosas. Uno es la oportunidad, que te llegue a tiempo, que te llegue bien y lo recibas. Y segundo es el costo. Claro, calientico. Eso es todo un reto. Ya ahora, si quieren, les cuento eso. Y el otro gran tema, digamos, ya en términos de pedidos en general por domicilio, es el costo. Entonces, tú vas a pedir, no hablemos de café, una hamburguesa, que es tradicionalmente tú te puedes migrar de una marca a otra solamente porque una te cobra y la otra no te cobra. Y estamos hablando de 2.000, 3.000 sobre un ticket promedio mucho más grande. Entonces, esos son temas que estamos trabajando. Para responder tu pregunta de manera concreta. Primero, estar y hacernos visibles, ¿no? La gente no tenía ni idea que podía pedir un capuchino por domicilio, ya sabe. Entonces, comunicación. Segundo, trabajar en el producto. Y esto necesita empaques diferentes, un radio de cobertura específico para que te llegue caliente, necesita, digamos, un ajuste de las operaciones. Por ejemplo, les cuento, yo cuando estábamos implementando domicilios, yo trabajaba en una de las tiendas y nos dimos cuenta que no puedes preparar el producto apenas te entra la orden, sino unos minuticos después. A diferencia de cuando llega un consumidor y te pide el capuchino ahí que tú lo preparas a 1.000, yo me acuerdo que estaba yo detrás estaba preparando los cafés ese día y el equipo me dice, no, cuando llega un pedido de domicilio, usted se espera, lo prepara en unos 4 minutos porque así el domiciliario se lo lleva más fresco. Entonces, todo esto es un ejemplo puntual para decirles, se necesita también ajustar las operaciones. Y tercero, pues obviamente el modelo de servicio para que justamente las personas estén interesadas en
no solamente pedir el capuchino, sino tal vez algo en venta cruzada. Eso ha sido un esfuerzo grande. Entonces, que tu ticket promedio no sea los 6.000 o los 4.000, sino que realmente pagues eso y aproveches y te lleves una libra de café empacado y aproveches y te llevas una torta congelada completa, por ejemplo. Entonces, hacer más atractiva tu compra en volumen, pero adicionalmente en tener beneficios de descuento en el domicilio que tienes que pagar para que las personas se sientan atraídas a pedirnos. Camila, no puedo dejar la ocasión de preguntarte, es que nos cuentas algo muy importante y es que vos estás detrás del mostrador. Vos ya eras, me imagino, presidenta. Contanos por qué estabas ahí. O sea, eso ahí hay una historia detrás. Claro, mira, nosotros tenemos un proceso de capacitación que se llama Cultivando Baricultores. Nosotros no tenemos baristas, tenemos baricultores porque es la combinación entre un barista y un caficultor. Entonces tenemos un programa que se llama Cultivando Baricultores y todos hacemos este proceso. Efectivamente yo lo hice, estuve detrás del mostrador. Normalmente cuando no estamos en pandemia lo hacemos mucho más, ya lo vamos a empezar a retomar, no solo para que lo hagas en ese momento, sino que lo hagas siempre, porque nunca aprendes tanto como haciendo. Eso es algo en lo que creemos profundamente y como anécdota les cuento que uno de los días que estaba trabajando en una tienda, pues esto claro, ¿no? Te visten completa, como uno está en entrenamiento, además de tener el pelo recogido y la cachucha Juan Valdez, no te ponen solamente la cachucha, sino que te ponen una que dice entrenamiento. O sea, todo el mundo sabe que tú estás en entrenamiento y me pasaron dos cosas súper chéveres. Una es que estaba preparando un té matcha y la administradora de la tienda me dejó hacer todo, pero eso de espumar la leche, eso es dificilísimo. Entonces me vio, saqué el producto y muy tranquila llega y el consumidor vio como que pues, entrenamiento, ¿no? Ya le dijo como, tranquilo, espere, yo le vuelvo a preparar su producto. Entonces, ella me dejó hacer todo, el consumidor también entendió que yo estaba tratando de aprender, pero finalmente quien hizo el té matcha fue la administradora de la tienda, ese fue uno. Y el segundo que fue divino también es que yo estaba trabajando en la tienda y fui a sacar un producto y también de nuevo con la cachucha abajo me miro, volteo y digo, ¡ay! Y es un amigo mío, entonces digo su nombre y él se voltea y me mira, o sea, primero no me reconoció, después no podía creerlo y fue un encuentro súper lindo haber estado en esas tiendas. Entonces sí, una respuesta muy larga para decirte que todos estamos en tiendas. Eso es transformación. Pero una historia muy bonita. Además, Camila tiene una cara de muchachita que uno dice, sí, claro, pues, está haciendo las prácticas, ciencia con ella, por favor. Ay, eso es lo otro que me pasa siempre, porque con la transformación digital hoy en día he saludado a todos mis colaboradores muchas veces, que eso pues antes no pasaba, ¿no? Entonces yo hago pues town hall, sí, está todo el mundo conectado, entonces la gente pues sabe más o menos quién soy yo y llego a las tiendas, entonces llega uno con tapabocas, con mi 1.50 de estatura, porque pues digamos que acá me veo joven, pero además soy chiquitica, entonces llego con tapabocas, 1.50 en tenis y digo, hola, yo soy Camila, y me miran como, ¿quién? Entonces me quito el tapabocas y se demora un ratico en saber yo, ya, entonces es muy chistoso. Pues Camila, nos tenemos que tomar un capuchino cuando nos dejen otra vez a Sí, todos allá. muy pronto. Prometo. Y estar ahí. Los Además invito. es una experiencia con Camila la mejor de todas. Prometo invitarlos, además estamos ahí cerquitita, Santiago. Bueno. No, vecinos, eso era la rutina diaria, eso es parte de los huecos que tenemos, pero ahí volveremos. Sí, que ahora viene la nueva transformación. Extrañamos estar allá, ¿no? Extrañamos grabar Amigos TIC, que lo hacíamos muchas veces en la Andy. Bueno, y nos daban café Juan Valdez. Café Juan Valdez, claro. Claro. Que esa es la nueva transformación, o sea, yo de pronto, si pudiera dejar un mensaje, esa nueva transformación que se viene, es cómo capitalizar sobre todo lo bueno, en términos de forma de trabajar, lo bueno que nos ha dejado la pandemia, pero cómo volver a traer las bondades de la presencialidad. Ese, les quiero decir, que es el reto que creo que los empresarios tenemos en este momento. Nos encanta porque aquí lo hemos comentado. Pues en nuestro caso volvemos el 30 de agosto, así que les contaré cómo nos va. Muy bien. Muy bien, con el reto que tienen los empresarios en Colombia, estuvo esta semana con nosotros Camila Escobar, presidente de Procafecol. Quizás el nombre un poco diferente, un poco raro para la gran mayoría de los colombianos, pero para una de las marcas más cercanas al corazón de cada uno en este país, Juan Valdez.
Nos oímos la próxima semana. Esto es Amigos TIC, aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Nos vemos, oímos, repito, la próxima semana. Hasta la Chao, próxima. Camila. Hasta la próxima.